Pues vamos a continuar con este video. Le llamé Teoremas Básicos, segunda parte. La razón de hacer este segundo video de los mismos teoremas es que pretendo abordar en estos ejercicios que voy a resolver ejercicios en los cuales intervienen fracciones y también intervienen radicales, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito como conocimiento previo para que puedas entender estos ejercicios? Necesito estar seguro de que sabes sumar y restar, que sepas que si a 5 le sumo 7, el resultado es 12, que si a 12 le resto 6, el resultado es 6 positivo, que si a 18 le resto 25, el resultado es 7 negativo, y que si a menos 9 le sumo menos 7, el resultado es menos 16. ¿Qué requiero de esta parte? Requiero que identifiques que esto que estoy encerrando en azul es una suma de positivos y que lo que estoy encerrando en azul en la parte de abajo es una suma de negativos. En ambos casos solo hay que sumar las cantidades, pero hay que colocar el signo que tienen los números. Por otra parte, cuando yo tengo un número positivo y un número negativo, en ambos casos estoy hablando de una resta. Y la forma que yo propongo para resolver cualquier resta es que al número más grande le restes el número más pequeño y le pongas al resultado el signo del más grande. Ya sea para trabajar con enteros o también para trabajar con fracciones. Vamos a estar trabajando con fracciones que tengan el mismo denominador, de tal manera que si yo te pido 5 tercios más 8 tercios, al tener el mismo denominador se pasa y lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores. En este caso sería 13 tercios. Que si yo te pongo 7 cuartos menos 3 cuartos, tengo el mismo denominador y solamente voy a restar los numeradores y esto me daría 4 cuartos, que sería un entero. Que si sigo con esto y te pongo, por ejemplo, 5 sextos menos 8 sextos, entonces paso el mismo denominador y va a ser 5 menos 8, esto también es una resta, al número más grande que es 8 le quito 5, me va a dar 3, pero voy a colocar el signo del más grande que es el 8 y me va a dar menos 3 sextos, que si lo reduzco sería menos un medio. Y finalmente, si las dos fracciones, por ejemplo, si te pongo menos 7 octavos menos 9 octavos, se pasa el mismo denominador y ahora va a ser menos 7 menos 9, lo cual nos va a arrojar un resultado de 9 más 7, 16, pero como ambos números son negativos, entonces me quedaría menos 16 octavos, que se reduce a menos 2 enteros al hacer la división. Ok, entonces eso sería en cuanto a las sumas y restas. Después, también al aplicar el teorema, los teoremas que hemos visto hasta ahora, se requiere hacer multiplicaciones. Así es de que también debo saber que eres capaz de decirme que 2 por 3 es igual a 6, que 5 por menos 2 es menos 10, que menos 4 por menos 3 da 12 positivo y que menos 5 por 8 me va a dar menos 40. Eso me asegura que sabes trabajar con las multiplicaciones y sabes las leyes de los signos. Signos iguales al multiplicar se dan positivo y signos diferentes al multiplicar se da negativo. Y la otra parte, que estemos seguros de que cuando multiplicas un entero por una fracción, la multiplicación se hace directa y que lo más sencillo es colocarle un 1 al entero para que entonces multiplique numerador por numerador, que en este caso es 2 por 3 y va a dar 6, y denominador por denominador, que va a dar 4. 6 cuartos se puede reducir, tiene mitad y nos va a dar 3 medios. Que si tengo, por ejemplo, una fracción que multiplica un entero,
Nuevamente le pongo un 1 al 5 y me va a quedar 1 por 5 y 7 por 1, lo cual nos va a arrojar un resultado de 5 séptimos. Y finalmente, si ya tengo, o las dos son fracciones, 2 tercios por 5 cuartos nos va a dar 10 doceavos, que se puede simplificar a 5 sextos. Esto es en cuanto a la multiplicación de fracciones. Y hay otro conocimiento adicional, o más bien dos más, que necesito que domines. Aquello sería que yo te ponga una fracción y seas capaz de restarle un entero. Te voy a poner 3 cuartos menos un entero, 5 séptimos menos un entero, 4 tercios menos un entero, y voy a colocar acá otros ejercicios, por ejemplo, menos 3 quintos menos un entero, 2 séptimos menos un entero, 3 medios menos un entero, y finalmente pondremos 4 tercios menos un entero. En todos los casos, la forma más sencilla o la forma que propongo para que puedas resolver esto es que el entero que estamos restando lo expreses con el mismo denominador de la fracción que antecede al entero. En el primer caso, un medio menos un entero es lo mismo que un medio menos 2 medios. 3 cuartos menos un entero es lo mismo que 3 cuartos menos 4 cuartos. 5 séptimos menos un entero es lo mismo que 5 séptimos menos 7 séptimos. 4 tercios menos un entero es lo mismo que 4 tercios menos 3 tercios. Si sigo con lo mismo, acá sería menos 5 quintos menos 7 séptimos menos 2 medios menos 3 tercios. En todos los casos, si lo analizas, lo que estoy haciendo es colocando una fracción equivalente en la que divido un número entre el mismo, por lo cual da un entero. Y ya que está expresado así, si a un medio le quito 2 medios, el resultado va a ser menos un medio. Si a 3 cuartos le quito 4 cuartos, me va a dar menos un cuarto. Si a 5 séptimos le quito 7 séptimos, esto me da menos 2 séptimos. Si a 4 tercios le quito 3 tercios, esto me da un tercio positivo. Si a menos 3 quintos le sumo menos 5 quintos, esto me da menos 8 quintos. Si a 2 séptimos le quito 7 séptimos, esto me da menos 5 séptimos. Si a 3 medios le quito 2 medios, esto me da un medio positivo. Y si a 4 tercios le quito 3 tercios, esto me da un tercio. Esto es porque en algunos de los ejercicios que vamos a hacer ahora voy a tener exponentes fracción. ¿De dónde viene un exponente fracción? Para esto voy a repasar contigo un poquito las leyes de exponentes. Si yo te pido multiplicar x cuadrada por x cuarta, sabemos que por ser multiplicación los exponentes se suman y nos va a dar x sexta. Que si yo te pido x octava entre x sexta, ahora los exponentes se restan y sería 8 menos 6, lo cual va a dar x cuadrada. Que si en la división yo te pongo x cuarta entre x octava, los exponentes se siguen restando, el exponente de arriba le quito el de abajo y ahora me va a dar x a la menos 4. Pero que todo exponente negativo se puede convertir en exponente positivo si tú inviertes el lugar que tiene dentro de la fracción. X a la menos 4 en este ejercicio está en el numerador. Si yo paso el x menos 4 al denominador, va a pasar como un exponente positivo. Luego, si yo te pongo x cuadrada elevado al cubo, es una potencia de una potencia y los exponentes se multiplican, lo cual me va a dar x a la sexta. Y a donde quiero llegar, o lo que más me interesa, es la ley de exponentes que dice que la raíz cúbica de x sexta, para poder resolverla, lo que se hace es el exponente de la variable se divide entre el radical. De aquí nos daría x al cuadrado.
Pero más allá de que resuelvas esa división, lo que me interesa es que seas capaz de pasar de un radical a un exponente de fracción, o que seas capaz de pasar de un exponente de fracción a un exponente radical. Si sigo con esa misma idea, la raíz cuarta de x séptima sería x a la 7 cuartos. La raíz cúbica de x octava sería x a la 8 tercios. La raíz séptima de x quinta nos daría x a la 5 séptimos. ¿Ok? Ya con todo este preámbulo, ya entonces te puedo empezar a poner derivadas de funciones que tienen exponentes fracción. Vamos para allá. Voy a retomar desde los ejercicios más sencillos. Si tengo una función que es 4x quinta y te pido que calculemos, lo voy a poner abajo, la derivada de esa función, es decir, f' de x, sabemos que se multiplica este 4 por este 5, nos va a dar 20, y que al exponente que es 5 le resto 1 y me va a dar 20x cuarta. Voy con otro ejercicio. Si la función ahora fuera menos 8x al cubo, entonces la derivada de esa función nos daría menos 24x al cuadrado. Voy con otro ejercicio. Si ahora la función fuera menos 8x a la menos 3, entonces multiplico para la derivada. Menos 8 por menos 3 va a dar 24 positivo. Y si a este menos 3 por el teorema le resto 1, entonces me va a dar 24x a la menos 4. Y por lo que acabo de decir, este exponente negativo del numerador es lo mismo que colocarlo positivo en el denominador. Sigo con otro ejercicio. Si ahora la función fuera 2 tercios de x a la quinta, entonces hago lo mismo. Multiplico el coeficiente por el exponente y me va a quedar numerador por numerador, 5 por 2, 10, denominador por denominador, 3 por 1, 10 tercios, y al 5 le resto un entero, me va a quedar 4. Voy con otro ejercicio y se dan cuenta, sigo con el mismo teorema. Ahora la función la voy a poner 5 cuartos como el coeficiente, x a la 2 décimos. Y entonces sigo con el mismo proceso. La derivada va a ser numerador por numerador, 5 por 2, 10. Denominador por denominador, 4 por 10, 40. X, y a este 2 décimos le debo restar un entero. Entonces a 2 décimos le resto un entero. Pero por lo que hicimos al principio, este entero es lo mismo que tener 10 décimos. Si a 2 décimos le quito 10 décimos, entonces me van a quedar menos 8 décimos. Este resultado aún se puede simplificar. 10 cuarentavos tiene décima, es lo mismo que un cuarto. Y menos 8 décimos es lo mismo que menos 4 quintos. Después, para que este exponente negativo se haga positivo, lo único que hago es pasarlo al denominador y va a quedar como x a la 4 quintos. Y finalmente, esta expresión con exponente o fracción lo voy a expresar como un radical y va a quedar la raíz quinta de x cuarta. Este sería ya nuestro resultado. Ok, entonces sigamos con otro ejemplo. Si ahora la función yo te digo que es 2x quinta menos 3x a la menos 2 más 5x a la 1 tercio menos 2x a la menos 3 medios, en todos los casos voy a hacer el mismo proceso. Voy a cambiar este coeficiente y empiezo. La derivada de 2x quinta va a ser 10x cuarta. La derivada de menos 3x a la menos 2, menos 3 por menos 2, más 6.
y al menos 2 le resto 1, menos 3, más 5 por 1/3 me va a dar 5/3. Si a 1/3 le quito un entero, es decir, le quito 3/3, me va a dar menos 2/3. Y finalmente, menos 4 por menos 3 medios, eso nos va a dar 12 medios. Y si a menos 3 medios le quito un entero, es decir, le quito 2 medios, me va a quedar menos 5 medios. Hasta ahí, cada término de la función ya está derivado. Sin embargo, todavía hay que adecuar el resultado. 10x cuarta, ya no hay nada que le pueda hacer, lo dejo igual. El x a la menos 3 lo puedo convertir a positivo, pasándolo al denominador. El x a la menos 2/3 puedo hacer dos cosas: pasarlo a positivo al denominador, y una vez que está en el denominador, el 2/3 expresarlo como la raíz cúbica de x al cuadrado. El exponente negativo, que es menos 5 medios, puedo hacer lo mismo. Bueno, 12 entre 2 da 6 enteros, y el x a la menos 5 medios lo paso positivo abajo y lo expreso como radical, y me queda la raíz cuadrada de x a la quinta. ¿Qué más podemos decir de este tipo de ejercicios? Bueno, que originalmente la función te la podrían dar de esta forma: 4 sobre x quinta menos 5 sobre x cuarta más 3 sobre x cúbica menos 6 sobre x al cuadrado más 1 sobre x menos 8, por ejemplo. No tengo un teorema para derivar directamente esa expresión, pero lo que sí puedo hacer es reescribirla. 4 sobre x quinta es lo mismo que 4x a la menos 5. 5 sobre x cuarta es lo mismo que 5x a la menos 4. El x cúbica, que es positivo abajo, lo puedo convertir a x a la menos 3 y lo subo. El x cuadrada lo subo como x a la menos 2. Y me va a quedar, que no debería poner el 1, pero lo voy a poner, x a la menos 1 menos 8. Aquí ya puedo derivar, entonces la derivada de la función va a ser menos 20x a la menos 6 más 20x a la menos 5 menos 9x a la menos 4 más 6x a la menos 3 menos una vez x a la menos 2, y la derivada de 8 es 0, ya no la anoto. Y finalmente lo único que hago es reescribir la derivada de tal manera que no haya exponentes negativos, y nos va a quedar menos 20 sobre x sexta más 20 sobre x quinta menos 9 sobre x cuarta más 6 sobre x cúbica menos 1 sobre x al cuadrado, y esto sería el resultado. Así es de que espero que este video les sirva y puedan enfrentar los ejercicios que hay que hacer.